Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a empezar, por favor. Ya hay bastantes personas ahí en la sesión. Conforme vaya pasando el tiempo, van a irse acercando más. Buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto. Bueno, ustedes están ahorita ya en una semana de exámenes. Ya empezaron ayer y me parece que tienen otro examen el día de mañana. Entonces, quiero referirme a algunos aspectos con relación a la tarea que se asignó y a algunas manifestaciones que se les ha hecho a Wilson. Fíjense que el contenido que vamos a tener en este examen es, pues básicamente, si vemos nuestro libro, vamos a enfocarnos al contrato de permuta, al contrato de donación y al contrato de arrendamiento. Hubo, no sé si fue en esta sección o en la otra, un joven que comentaba acerca que no se dieron dos clases y el contenido es bastante. Si se hubieran dado esas dos clases, el contenido fuera más, definitivamente, pero no se va a abarcar el examen sobre algún tema que no se haya hablado aquí en clase. Entonces, sí quiero aclararles eso. No he asignado temas ni para trabajos ni para examen que no se hayan abordado en las clases. Entonces, por favor, si tomen en cuenta eso. Otro asunto es que vamos a tener siempre la misma metodología en el examen. Vamos a tener los classroom y vamos a dar inicio al examen a las 6:30, por favor, para que todos tengan ahí el tiempo establecido para poderlo resolver. Es una sola serie de... Buenas tardes, Benjamín, bienvenido. Es una serie de preguntas y la otra es una serie de redacción. Ustedes tendrán que redactar una parte de un contrato y esa será la segunda serie, más una serie que vamos a tener de pregunta, bueno, de una exposición, porque no puede ser pregunta, en la que ustedes van a subrayar o en otras variantes a indicar si es falso o verdadero. Con relación a la tarea, pues ya está también ahí en la tarea que se les envió, que las fechas de entrega van a ser los 3 días, un día antes del examen, el día del examen y un día después, porque lo platicamos aquí con ustedes y pues unos me decían que un día antes, otros que un día después. Entonces, para que la comodidad de cada uno de ustedes, pues van a tener estos 3 días para poder subir sus exámenes, perdón, su tarea. Me han preguntado acerca de la representación en las personas jurídicas. Como también lo abordamos ya en alguna de las sesiones, cuando uno de los otorgantes en un contrato es una persona jurídica, pues además de identificarlo como persona individual, también necesitamos saber si esa persona está teniendo la calidad de persona jurídica para poder comparecer en ese contrato. Es decir, ustedes van a identificar a esta persona como en cualquier otra persona que están identificando y van a decir que actúa en calidad de representante legal de tal entidad y lo identifican también. Si en la primera parte, cuando lo identifican como persona jurídica, lo identifican con sus datos personales de identificación, para identificarlo como persona individual, pues necesitan también tener a la vista, ya sea en caso de ser un representante legal de una sociedad anónima, el acta notarial de nombramiento, como les he comentado, acta notarial de nombramiento, que esté inscrita, que esté vigente, eso es muy importante, y que dentro de las facultades que esta persona tiene, pues aparezca, conste la facultad con la que está actuando. De la misma forma, si alguien actúa en calidad de mandatario, pues lo identifican con datos de identificación personal y luego lo identifican que está actuando en calidad de mandatario
según mandato que tuvieron a la vista ustedes y que está legalmente inscrito ese mandato, está vigente. Esa persona, cuando les presenta el mandato, el testimonio que les presenta, ese testimonio ya ingresó al registro de poderes, ya el registro de poderes lo ha inscrito y a ustedes les ponen a la vista ese testimonio debidamente identificado por el registro de poderes con la inscripción. Esa es la que ustedes deben de identificar. No sé si tienen alguna otra duda con relación a la tarea, ya que me habían escrito con relación a la identificación de personas jurídicas. Se los comento de nuevo ahorita porque ya lo hemos platicado durante las sesiones. Yo no sé si además tienen alguna pregunta con relación a esto. Ahora bien, ya voy Domingo. Ahora bien, en el caso del contenido, pues ya no tenemos ningún tema que abordar ni para el día de hoy ni para el día jueves. El contenido, como les digo, sé que se suspendieron 2 sesiones y ya verifiqué con relación al contenido si vamos a trabajar la parte que nos falta de la misma medida para el examen final. Ahora también, por favor, ahorita voy a atenderlo, Domingo. Vamos a abordar en el libro cuarto, por favor, sobre los artículos que entran para este examen, porque recordarán que dividimos los artículos del libro cuarto, dividimos el libro cuarto en 3 partes. Entonces, les voy a decir cuál es la parte que corresponde ahorita. Si gusta, Domingo, ¿y qué le puedo servir, por favor? No se le escucha, compañero. Gracias. Buenas noches, licenciada. Le decía solo una relación de duda que teníamos en el momento en que el Wilson nos compartió la tarea. Sí. Sin embargo, pues ya muchos habíamos empezado y algunos pues ya habían terminado. Y Wilson en la nota que nos envió pues decía que lo íbamos a hacer en hojas de papel español. Y pues nosotros, como usted nos lo dijo, que lo podíamos hacer en cualquier tipo de hoja, en línea, en blanco, en tamaño oficio o carta. Y entonces, pues, por ejemplo, yo no sé si logra ver, yo ya casi empecé, estoy casi por terminar, pero los hice en hojas de cuaderno o espiral, digamos, ¿va? Uh-huh. Entonces, esa es la duda que nosotros tenemos. Va. Miren, yo sí, es cierto, se había dicho que en cualquier tipo de hoja. Sin embargo, en la tarea va indicado que sean en hojas de papel español, pero si ustedes gustan, háganlo en las hojas que tengan a la mano y si no lo han empezado, pues sería conveniente que lo hagan en hojas de papel español, porque esas hojas pues son muy similares a las hojas del protocolo. Entonces, para que ustedes se fueran acostumbrando en que en cada hoja pues solamente tiene 25 líneas y esas son las líneas que debemos usar. Pero no tenga pena, Domingo, igual las demás personas, si ya habían empezado o si ya van a la mitad o como ustedes gusten hacerlo, pero es una sugerencia que lo hagan en hojas de papel español, para, como les digo, para que ustedes sepan en relación a los márgenes y se vayan enfocando en que son 25 líneas de cada lado. Pero no tenga pena, Domingo, preséntelo así si gusta. Muchas gracias, Lynn. Ronald, ¿te manda? Licenciada, fíjese que yo tenía una duda en el contrato número 5, el contrato de mandato para enajenar un bien inmueble, y ambos otorgantes son personas individuales, pero el bien inmueble está en copropiedad de 2 personas. Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo se acredita la copropiedad de un bien inmueble? ¿Cómo se acredita la copropiedad de un bien inmueble? Sí. Dice que ambos sujetos son personas individuales, ¿verdad? Sí. Y luego dice que los que venden son copropietarios. No, dice el bien inmueble está en copropiedad de 2 personas. Miren pues, sí. Cuando hablamos en este caso que me está hablando Ronald, que ambos son personas individuales. Cuando nos referimos a ambos es porque encontramos en todos los contratos un sujeto activo y un sujeto pasivo.
Entonces, cuando decimos ambos otorgantes, estamos hablando de los dos lados, del activo y del pasivo. Y como les he dicho, si lo volvemos a hacer como un ejemplo mental y gráfico, pues es como que ustedes tuvieran dos bancas, una de cada lado, y en una van a sentar a su sujeto activo y a su sujeto pasivo, y que van a hacer comparecer en el documento primero al sujeto activo, que es el que está dando, y luego al sujeto pasivo. Pero también les decía que en esas bancas caben varias personas, es decir, pueden estar vendiendo varias o pueden estar comprando varias, o pueden estar comprando varias y vendiendo varias. Entonces, en este caso, Ronald, si le digo que tiene que, por favor, elaborar un contrato de compraventa de bien inmueble, ambos son personas jurídicas, es decir, sujeto activo y pasivo. Y dice, el bien está en copropiedad. Quiere decir que de parte del sujeto activo hay más de una persona, Ronald. Entonces, cuando usted identifique, usted sabrá ahí, por favor, si usted hace comparecer solo a uno o hace comparecer a los dos, o como usted diga, pero a eso me refiero. No sé si alguien más tuvo esa duda. Licenciada, yo creo que el compañero está preguntando cómo se acredita esa copropiedad. ¿Podría ser por medio de la certificación extendida por el registro de la propiedad? Perfecto, perfecto. Sí, gracias. Gracias. Había omitido esa parte de la pregunta de Ronald. Gracias. Fíjese que, Ronald, esto ya se ha vuelto un tanto repetitivo en las clases. ¿Cómo acredito la propiedad ante ustedes como notarios? Por favor, no lo olvidemos, Ronald, tal y como dice Gloria, con la certificación del registro de la propiedad. ¿Cómo voy a acreditar ante usted, Ronald, que yo soy mandataria? ¿Cómo cree usted? Perdón, licenciado. Sí, Melanie, muy bien. ¿Cómo acredito ante usted que yo soy mandataria de una persona? Por un certificado por el registro de poderes. El testimonio inscrito, sí, muy bien. El título que me da el registro de poderes, fíjese que cuando dice el título de propiedad, cuando dice el título del mandato inscrito, se está refiriendo al testimonio que nosotros presentamos en los registros. Por favor, no está de más decirles que nosotros aquí, miren esta escritura es del año 2019 o 2020. Si ven, yo tengo la original y tengo firmas originales. Entonces, pero dice uno, bueno, y entonces, ¿qué parte le queda a las personas al que está comprando o al que está rentando? ¿Qué parte le queda a él? Por favor, a este original que nunca sale de nuestro poder, le sacamos copia, reproducimos esto y al reproducirlo, pues ya vamos a tener, imaginémonos aquí la copia de esto. Esta la vuelvo a guardar en mi poder, pero esta, por favor, ya me la firmaron los otorgantes. Fíjense, pues, por ejemplo, en lo que preguntaba Ronald, compraventa de bien inmueble en el que el bien está a nombre de dos personas. Me está diciendo que hay copropiedad. Por lo tanto, si regresamos a los artículos del libro segundo, vamos a ver los derechos de los copropietarios, que no se puede tomar una decisión sin el consentimiento de los demás que tengan sobre ese bien el mismo derecho. Entonces, Ronald, usted empieza su escritura y hace comparecer primero a las dos personas que son las propietarias. ¿Cómo acreditaron ante usted la propiedad? Con la certificación que usted obtuvo del registro de la propiedad. Entonces, a usted aquí, primero va el sujeto activo, luego el que está comprando. Le firman todos, por favor, los dos copropietarios, el que está comprando y de último usted. Dice ante mí, porque indica que ante el notario están aceptando, leyendo y firmando los otorgantes. Entonces ya Ronald saca la copia de su escritura y esta copia se la lleva, por favor. ¿Qué obligación tenemos? A ver quién se recuerda. Cuando tenemos este testimonio, ¿cuál es la forma de presentar este testimonio? ¿Cuántas copias tengo que presentar al registro? Su original y duplicado, Lic. Cuando me habla de originales, ¿usted, Pablo, trabaja con algún notario? Sí. Ah, con razón, con ojos cerrados. Perdón, el testimonio original y su duplicado.
Muy bien, muy Bueno, bien. dependiendo del registro y qué tipo de contrato sea, claro. ¿En qué otro registro no le piden duplicado? En mercantil solo piden una copia simple. Ajá. En Repeju, duplicado, ahí sí piden los dos. Sí. Pero hasta la forma de pedir el duplicado es diferente. Sí, sí. Miren, ajá, ahí vamos muy bien, Pablo. Entonces, y yo sé que muchos lo saben porque está en los primeros artículos del libro cuarto. Hablando del libro cuarto, por favor, del 1167 al 1215 para este parcial. Del 1167 al 1215, por favor. Licenciada, perdone, en el caso de las obligaciones posteriores, como decía el compañero, que se lleva un testimonio, ¿se pueden agregar los artículos de notariado o no se pueden agregar del código? Por ejemplo, el 47, que es el testimonio. Ajá. ¿De qué es? Por eso, ¿se pueden agregar o no? Mire, si gusta, agréguelo, pero yo creo que ahorita estamos pidiendo más de lo que debemos presentar, pero con mucho gusto y perfecto su presentación, si es de esa forma. Sí sería bueno que tuvieran ya a la mano su código de notariado, porque para que lo tengan en sus manos les faltan 3 meses. Entonces ya es necesario que lo vayan viendo, por favor. Ronald, ¿qué manda? Licenciada, en las obligaciones posteriores también debe especificarse el impuesto que debe pagar cada contrato. No, yo quiero que se refieran a las obligaciones posteriores en cuanto a qué tienen ustedes que cumplir. Por ejemplo, si les estuviera hablando de un matrimonio, ustedes van a cumplir con sus obligaciones previas, que es verificar que ellos no sean parientes entre sí, verificar que no tengan unión de hecho con terceras personas, que no estén casados. Bueno, luego esas son mis obligaciones previas, las detallo, luego el acta notarial de la autorización del matrimonio y obligaciones posteriores, pues presentar el acta notarial más el informe circunstanciado a RENAP. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando veamos en la parte para el examen final, veamos un contrato de testamento, entonces, ¿cuáles son las obligaciones previas? Pues tener a la vista, miren, disculpen, hablando de eso, en el testamento, ¿quiénes están en ese momento? Ustedes, el testador, ¿quién más? 2 testigos, licenciado. Perfecto, perfecto. Ronald, ¿qué pasa si yo soy la que va a otorgar testamento y le digo, licenciado, usted me dice, mire, doña Carla, usted tienen que comparecer 2 testigos? Y yo le digo a Ronald, así, ahí anda mi hija y mi hermana conmigo. Ellas van a ser mis testigas. Son mayores de edad, Ronald. ¿Usted cree que ellas pueden ser? ¿Y qué les pide usted a ellas? No podrían ser porque tienen que ser conocidos por el notario. Perfecto, muy bien. Entonces, mis obligaciones previas serían identificar al testador, identificar a los 2 testigos conocidos del notario, los DPI de los 3 y el acto. Y mis obligaciones posteriores es el testimonio de la escritura pública. Pero en este caso, por las características del testamento, no vamos a llevar los testimonios así como los llevamos a todos, ¿verdad? Sino que la obligación posterior aquí sería la plica. Entonces, cuando veamos el contrato de testamento, ahí va a ser muy importante que empecemos a recordarnos cómo redactar la plica. Esa es la obligación posterior. Otra obligación del testamento sería indicar los avisos que se tienen que dar cuando en el testamento se han mencionado bienes inmuebles, el aviso al registro de procesos sucesorios y al aviso al registro de la propiedad. Esas son mis obligaciones posteriores que yo ahorita en civil necesito que ustedes conozcan. No que entren a decirme qué timbres lleva la plica o qué timbres llevan, si en algún caso creyeran ustedes, qué timbres llevan los avisos. No, lo que yo necesito es ahorita la pura diligencia civil, por favor. Cuestiones de notariado ya es un plus, Gloria, y más allá de que me digan el monto de los timbres, eso no es necesario. En el examen mejor sigan avanzando con lo demás, por favor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Como les digo, yo ya no tengo ahorita ningún tema que darles y no les voy a quitar mucho tiempo porque sé que mañana tienen un examen también.
Sí, Andy. Licenciada, con una pregunta. Usted había dicho anteriormente que podíamos poner las obligaciones previas y las posteriores en una sola hoja. No sé si podemos seguirlo haciendo así. Sí, porque fíjense que las previas serán 3 y las posteriores igual. Entonces Sí, como las empecé a hacer otra vez en papel español, entonces para no gastar tantas hojas. Ah, qué bueno. Miren que incluso Andy, en papel español, haga solo los contratos, oye. Ah, ¿de verdad? Porque las obligaciones previas y posteriores sí le caben en una sola hoja. Entonces esas sí las puede, en hoja bond pueden ser, oye. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, una última pregunta. ¿Los contratos deben copiarse 3 veces o tienen que ser diferentes? Fíjense que yo les voy a decir algo. Sería conveniente, como les digo, jóvenes, sé que ustedes tienen otros exámenes, que tienen otras ocupaciones y por eso es de que se están dejando casi que hagan un contrato por día. El requisito es presentarlo una vez, pero lo ideal sería presentarlo pues las veces que a ustedes les dé tiempo. Y lo ideal sería que ustedes solitos, porque yo no puedo ahorita determinar eso, que en la tercera vez ustedes ya lo redacten sin ver. Háganse esa prueba para ustedes mismos. La primera, ustedes lo leen, la segunda, traten de no ir viendo, y la tercera, lo ideal es que ya no miren las otras dos, que ya lo puedan redactar ustedes solos. Pero, Ronald, el requisito es entregarlo una vez, por favor. Ah, bueno, y en caso de que, bueno, yo ya hice 3 veces un contrato, pero fue el mismo, ¿está bien, no? Sí, perfecto. Ah, bueno, gracias. Entonces, perdone, los contratos se realizarán en hoja papel español, no como usted lo había indicado en cualquier hoja. Si ya lo empezó en hojas normales, Norita, no tenga pena, sígalo haciendo así. Si no Gracias, lo ha empezado, se le sugiere hacerlo en hojas de papel español, por favor. Gracias, Lick, le agradezco mucho. Muy bien. Está al alcance, si no lo pueden tener por distancia o porque eso les va a significar una salida, yo prefiero que lo hagan y se expongan, que lo hagan en hojas bond, pero era una sugerencia que lo hicieran en papel español. Ronald o Sara, ¿quién me va a hablar? En caso de la pregunta que le había dejado la otra vez con respecto a las obligaciones posteriores de inscripción, por ejemplo, si es una compraventa de bien inmueble que se debe de inscribir en el registro de la propiedad, había quedado una pregunta pendiente. ¿Qué pasa si no se inscribe? Porque habíamos dicho que tal vez de mala fe el vendedor vendiera dos veces el mismo bien el mismo día y que el primer notario no lo inscribiera. O sea, sí se crea un conflicto ahí, porque va a tener derecho el que lo inscriba primero. Sí, recuerdo esto que usted me había preguntado. Miren, pues, para todos los registros que ustedes vayan a conocer durante su ejercicio profesional, para todos esos registros se rigen los mismos principios registrales para cualquier inscripción que ustedes vayan a hacer. Y dentro de estos está, por ejemplo, el principio de fe pública, el principio de rogación, el principio de prioridad, de inscripción. Hay varios principios que se deben de manejar al momento de inscribir y que en un momento dado, al momento que surja algún problema, pues nosotros sacamos de la bolsa esos principios y decimos, mire, atendiendo al principio tal, ¿verdad? El principio de rogación o al principio que se encuadre al problema que estén pasando, pues ustedes pueden alegar un derecho. En este caso que me preguntaba Gloria, es el principio de prioridad. Y este es un acto registral que permite que en el registro, para el registro lo que va a significar no es el momento en que el notario haya autorizado el contrato, sino que porque aquí pasa algo. Por ejemplo, en este caso, al registro de la propiedad le presentamos el testimonio. El registro no va a determinar si esas firmas son de las personas que dice el contrato, si esas firmas, si ellos no estuvieron ejercidos por violencia para firmar, si no está en un estado en el que no pudieran manifestar su voluntad, porque el registro va a decir, bueno, el notario con la fe pública, el notario autorizó el acto. Ambos notarios agotaron las obligaciones previas. Ambos notarios
pues autorizan los contratos porque a ambos el registro de la propiedad les da la misma información en las certificaciones del registro. Pero al registro le va a importar el que lo ingrese primero. Entonces, sí es esta frase que dicen primero en inscripción, primero en derecho. Incluso si en el mismo acto yo inscribo una compraventa y al mismo momento intentan inscribir un embargo, entonces el registro de la propiedad tiene la obligación de no rechazar, sino que tiene la obligación de informar al juez, porque recuérdense que es una orden judicial la que se está dando. Miren, embarguen. Entonces, y el registro se topa con que hay una inscripción que entró primero o entraron al mismo tiempo, entonces la obligación es que si esta inscripción, porque les digo, el registro maneja un código de identificación en cuanto a todas las medidas del tiempo. La medida antes del segundo lo identifican los registros. Entonces, el que ingresa primero y si el que se quedó pendiente es un embargo, como no pueden solamente decir no se recibe, el registro de la propiedad tiene la obligación de informarle al juez lo que está sucediendo. Denme un segundo, por favor. Disculpen, jóvenes. Entonces, ya no estaba por aquí Manuela. Entonces, lo que deben de hacer en este caso es que entra esta orden de embargo que les decía, el registro tiene la obligación de informarle al juez que hay otra inscripción que se dio antes que esta. Entonces, sí es cierto que existe eso, primero registro, primero en derecho, pero en cuanto a fechas de notarios, no importa, porque incluso, fíjense que esta que me piden a mí, que esta compraventa que me piden a mí fue en el 2019. Y en este caso era para poder cancelar una deuda con un banco. Hasta ahorita que se canceló la deuda en el banco, hasta ahorita se va a inscribir esto en el registro de la propiedad. Entonces, al registro le va a importar lo que registremos, lo que inscribamos, ese principio de inscripción que a ellos les va a atender. Pablo, que me iba a hablar, perdone. No, perdón, se me fue. Pero Bueno. en este caso no se está vulnerando en todo caso la fe pública que tiene el notario, porque el contrato, o sea, no tiene ninguna invalidez, por decirle así, porque cumple con los requisitos. ¿No considera usted que se le está dando de alguna manera una facultad más allá al registro de la propiedad? Pues la verdad es que no es que se le esté dando no es que uno como notario le dé más facultad o menos al registro, porque él tiene sus facultades establecidas y lo establece también el reglamento del registro, sino que para el registro le va a importar el que inscriba primero en registro, primero en derecho. No nos está diciendo primero en fe pública y primero en derecho, porque como les digo, tenemos dos documentos en el que ambas personas es la misma vendedora con el mismo bien con distinto comprador. El registro, yo se lo preguntaba, perdón. Dígame. Yo se lo preguntaba porque hubo un caso en el cual un bien se dio en donación, ya había pasado no sé qué cantidad de años, posteriormente el que era propietario tenía de plano todavía las escrituras y vendió el bien. Cuando fueron ante un juez, ¿verdad? Se determinó que el que tiene el derecho es el donatario, porque él ya estaba en uso de ese bien. Se fueron a apelación, determinaron también que el donatario es el que tiene el derecho, se fueron a amparo y ahí la CC determinó que el que tenía el derecho era el
el comprador, pues. Entonces, es bastante complicado porque de alguna manera se están vulnerando los derechos de terceros, pues. Los derechos de terceros, por supuesto. Miren, y eso es lo que pasa tanto, y pues ahorita pasa más, pero cuando no estaba instituida todavía la Fiscalía de Delitos contra el Registro de la Propiedad, esto era incontrolable porque eso pasaba. Y lo que pasa es de que a veces hay notarios que dicen, bueno, voy al registro o voy a hacer hoy autorizo una compraventa y pasan los días y dice, bueno, el lunes voy a zona 1, voy a aprovechar y dejar la compraventa. Pero ¿qué pasa si en el otro que fue a dar, ese mismo día la fue a inscribir? Sin embargo, el acto fue primero que el otro, pero al registro, como les digo, lo mismo pasa en un divorcio, por ejemplo. En un juzgado, dice el juez, se ordena RENAP, en la sentencia, la cancelación de la inscripción del matrimonio, tal y tal y tal. Pero en RENAP no saben qué está pasando. Hasta que nosotros llevamos la sentencia, RENAP opera. En la oficina de Emily y en la mía, no saben los registros que está pasando. Hasta que yo les presento a ellos el testimonio, por eso se llama principio de rogación, porque el registro actúa a solicitud de las partes. Entonces yo voy a pedirle al registro, yo me acerco al registro a decirle, miren, necesito por favor su intervención registral para esto. Pero el registro de la propiedad no tiene ninguna responsabilidad en una situación de estas, porque él está esperando que le lleven el trabajo. Ya que dos personas o un notario se tarde más que el otro y que una escritura tenga una fecha 2 y la otra fecha 8, pero la de fecha 8 entra primero para el registro de la que vale. Ya ustedes van a profundizar más cuando estén en esa clase de derecho registral. Jessica, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. Mire, fíjese que yo tengo, me gustaría que me aclarara sobre el contenido del segundo parcial, sobre si, digamos, con lo que vimos o lo que yo tengo en mis apuntes, pues tengo sobre el contrato de compraventa por abonos, conos y reserva de dominio. También quería saber si la ley de inmovilización de bienes que vimos también va a venir, el contrato de permuta, los pactos de rescisión y el contrato de donación. Todo lo que me acaba de decir es parte del examen, Jessica. Y con esto, digamos que redactar un contrato de los de la tarea. Sí, así es. Ah, bueno, está bien, gracias. Emily, le escucho. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda. Cuando una persona tiene arrendada una casa durante más de 10 años y no hizo contrato, ¿el inquilino que estuvo en la casa tiene algún derecho sobre la propiedad? Es que toda la vida he tenido esa duda. Ningún derecho, señorita, ningún derecho, pero ahí sí regresamos a lo que hemos dicho. Solo le estoy contestando porque a él le dieron un derecho real de mero goce. Entonces, es porque alguien que tiene el derecho de goce le permitió el uso y la disfrute y la habitación del bien. No celebraron un contrato como tal, pero tendríamos que conocer el contrato, Emily, si ese contrato se ha estado prorrogando, si ese contrato era por tanto tiempo o si fue un contrato verbal, ¿verdad? Licenciada, en este caso, si no hay contrato escrito y solo fue verbal, ¿tampoco aplica el derecho de tanteo? De ninguna forma. Solamente si es escrito. Lo que pasa es que fíjense que, miren, el Código Civil establece incluso en uno de los artículos, miren, háganme favor de encender sus cámaras como ya les había pedido favor, porque aquí solo estoy platicando con fotos o con letras. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras al momento que necesiten hacer alguna pregunta. Les digo, el código incluso en el apartado del contrato de arrendamiento establece como derechos del arrendatario un derecho de prioridad que a él le asiste. Pero yo tengo mi casa rentada 5 años, 8 años, y sucede que mi hermana se viene de viaje y mi hermana necesita comprar una casa aquí en Guatemala y yo le puedo vender esta. ¿Qué me obliga a mí a tener que cumplir con el arrendatario en vendérsela a él? Yo no tengo ningún compromiso. El código establece que él tendrá un derecho prioritario,
pero no es que a mí me obliga. A diferencia, aquí en el arrendamiento sí cabe la opción a compra. ¿En qué momento ponemos la opción? En este ejemplo puede ser. Entonces ahí ya hay una voluntad establecida. Ya hay una obligación en la que dijimos, bueno, eso con opción a compra. Quiere decir que mi primera opción es usted y que ya tenemos ambos el consentimiento para hacerlo. Y establece en los artículos de la opción que si yo no cumplo con esto, la persona afectada puede hacerlo cumplir. ¿Cómo? Ejecutando el contrato. Pero si solamente se ha estado prorrogando el contrato o ha sido verbal, él no tiene ningún derecho, ni yo tengo ninguna obligación de vendérsela, porque recuérdense que toda vez yo tenga el derecho real de goce, yo mantengo la disposición sobre el bien, si lo quiero rentar, si lo quiero vender a quién, donárselo a quién. Entonces no me obliga a nada, ¿verdad? Licenciada, hablando del contrato de arrendamiento con opción a compra, ¿qué opina usted respecto a la nueva ley del contrato de leasing? O sea, más bien el decreto. Pues me parece muy buena opción, porque lo que hacen es lo que también les decía, lo que hacen es tener un subarrendamiento con esas entidades. Y si vemos, por favor, hay una parte del contrato de subarrendamiento que ese subarrendatario se queda en medio y eso es lo que hacen. Yo no quiero contratar con él directamente, yo tengo un intermediario que va a ser el que va a actuar. Y como también les había dicho, Gloria, esta persona lo que hace es quedar como gestora del propietario, del arrendante, para que en caso no me cumpla, entonces yo ejecuto, ¿verdad? Y no meterme yo en esos asuntos. Entonces lo que hago es, lo mismo pasa también para contratar personal en algunas empresas. No es directamente, sino que contratan una empresa, que es la empresa que se encarga del reclutamiento y demás, ¿verdad? Entonces es tener a un intermediario. Creo que es bueno, nosotros lo hemos puesto en práctica tanto en trabajo como en familia, de poner un intermediario para que en el momento que el tercero incumpla, sea más fácil la desocupación del bien, ¿verdad? Ronald, escucho. No, licenciada, tenía la mano levantada. Sí. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay otra pregunta, pues esto es todo lo que vamos a abordar para el examen. Como les digo, tenemos el examen sobre 35 puntos y tenemos los 5 puntos para la tarea, por favor, con los 8 contratos. Y si recuérdense que hemos estado, la tarea que le presentaron a Wilson, los puntos extras de las siguientes veces que hagan estos contratos, pues les van a funcionar a las personas que necesiten alcanzar una zona mínima, ¿verdad? Juan José, le escucho. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, voy a quitar la cámara, está en camiseta. No tenga pena, ya lo vi. Dígame. Alguien me preguntaba a mí ayer en la noche, licenciada, si le podíamos proponer esto. Quienes no hagan el trabajo, ¿les puede valer 40 puntos el examen o no hay esa opción? Solo como pregunta. Fíjese, Juan José, que los exámenes ya los tengo hechos. Entonces, sí, y lo que pasa es que no puedo pedirles una serie de redacción si no lo practicaron. Bueno, muy amable hoy. ¿Usted cómo va con los suyos? Fíjese que yo no sé si lo puedo hacer así. Yo no he empezado porque estaba esperando instrucciones seguras, ¿verdad? Pero yo lo quería hacer en hojas de papel protocolo. No sé si puedo así. Abajo de la hoja dice sin valor jurídico, para no caer en falsedad material, ¿verdad? Pues sí lo puede hacer, pero yo creo que le trae más cuenta hacerlo en papel español, Juan José. Le sale más barato. Por la función de las líneas. Ellas también traen 25 de cada lado, Juan José. Es que fíjese que yo las pensaba imprimir en hojas papel bond. Mire, porque la verdad es que me queda lejos la librería. Entonces hágalas en papel bond, por favor, pero tratemos mejor de no sacarle copia a las hojas de protocolo, por favor. Gracias, Lick, muy amable. Vamos en hojas bond. ¿Saben qué pasa?
que por más que le pongamos sin valor y todo, tendríamos que molestar ahí a un notario, y yo con mucho cariño y respeto les digo, yo no permitiría que le sacaran copia a mis hojas, y solo les hago el comentario, no es mi protocolo porque yo lo tengo a mi cargo, pero el protocolo es del Estado. Yo no puedo decir, me salió una mi compraventa en Estados Unidos, compro mi boleto y ahí voy. No lo puedo sacar del país, por favor. Ya si él quiere vender allá, que sea de otra forma, que otorgue mandato, que lo mande o que venga o algo. Pero yo sí no puedo reproducir estas hojas, ni prestarlas, ni sacarlas del país, porque digo en la ciudad de Guatemala, o en el departamento de Zacapa, o en donde esté. Entonces, evitemos cualquier asuntito que pueda verse mal, Juan José, por favor. Mejor hagámosla en hojas blancas, y yo estoy segura que cuando usted vaya a notariado, usted va a saber que son 25 líneas de las que usted dispone. Muchas gracias, Lick. Muy bien, Nelly, ¿qué más? Yo, Lida, creo que si ustedes salen de viaje, tienen que dejar en resguardo el protocolo, ¿verdad? Fíjense que pasa algo. Si el tiempo va a ser, si me voy 8 días de viaje, no hay problema. Si yo voy a viajar 6 meses, sí tengo que dejar, pero cuando yo aperturo protocolo, yo tengo que llenar un formulario, y en esa hoja yo nombro un notario depositario, que a él es el que yo tengo que depositarle mi protocolo, porque yo voy a salir, a ausentarme del país 6 meses o más, él se queda a cargo de mi protocolo, ¿verdad? Esta persona que está como depositario, por supuesto, también tiene que ser un notario, y él queda con la responsabilidad de mi protocolo. Incluso nosotros seguimos ligados hasta después del fallecimiento, porque pues solo es un comentario algo personal. Ahorita nosotros estamos con diligencias en el Colegio de Abogados por el fallecimiento de mi papá, y no podemos hacer ninguna diligencia en el colegio porque primero tenemos que entregar a la Corte Suprema de Justicia todos los protocolos que él autorizó durante toda su vida, porque no eran de él, eran del Estado. Él los tenía en su poder. Por eso es que les he dicho, este papel nos lo vende la SAT y nos vende numeradas las hojas. Miren, identificadas las hojas. Aquí. Entonces esta hoja, si ustedes consultan esta hoja, les van a decir en qué agencia de la SAT, a qué hora, qué día y en qué bloque de hojas venía esa que le vendieron a Carla Cáceres. Entonces esas hojas sí, a cuidarlas como tesoros ustedes, ¿oyen? Bueno, jóvenes, entonces Nelly me iba a hablar. Sí, licenciada, perdón, es sobre un tema que no es del examen. ¿Cuándo serán actualizadas las notas del primer parcial? Muy bien, miren pues, como les había comentado, vamos a hacer grupos de 10 personas. No pensé que tan pronto empezaran los exámenes. Si gustan, después del último examen, cuando sea nuestra primera clase, hacemos de una vez los grupos de 10, Nelis, y usted ya ve en qué grupo está. Le mando su sesión, usted se conecta, vemos los 10 y de ahí otros 10 y así lo vamos a ir solventando. Oye, okay. ahí están sus exámenes y ahí están sus puntos y hacemos cuentas cabales, no tengan pena, oye. Ok, licenciada, ¿y el jueves nos vamos a conectar? No es necesario. Okay. No. Licenciada, ¿y cuánto tiempo vamos a tener para el examen? Pues ahora el examen es un poco, bueno, no es que sea más corto, sino que la primera serie es falso y verdadero o subrayado. Y son 10 preguntas o 10 exposiciones, 3 puntos cada uno y 5 puntos del documento que se vaya a redactar. Entonces, vamos a empezar a las 6:30 y vamos a terminarlo a las, vamos a ver. A las 9. Mucho. No, si usted quiere subir ese día su tarea. No. 6:30, vamos a ver. 7:30. Bueno, miren, no piensen en eso. Ahí les voy a establecer el tiempo prudencial para lo que ustedes tengan que hacer. De verdad, no tengan pena por eso. Ahorita estudien mejor y a las 6:30, a las 7:15 empezamos el examen mejor. 7:15 por las personas que salen de trabajar. Los que están en teletrabajo rayados, pero los que nos toca ir, entonces mejor 7:15, por favor. Creo que ya les queda bien a todos, ¿verdad?
Licenciada, perdone, solo con el desglose que iba a dar del parte 1, parte 2, parte 3 del libro cuarto. Ya lo dije, ya lo dije. Lo de los artículos. Sí, sí. ¿Alguien los tomó por ahí? Perdonen. Licenciada, solo lo del libro cuarto que nos dijo era del 1167 al 1215. 1167 al 1215. Al 1215, ajá. Va, entonces esos, por favor, Juan José. Lic, 2 preguntas. ¿En qué plataforma va a ser el examen y no importa el color del lapicero? No importa el color del lapicero, Norita, y va a ser en la misma forma de la vez pasada. Yo les voy a hacer 2 Classroom a cada sección para que no se saturen. Por favor, tengan cuidado porque tuve exámenes de la F, aquí no hubo ningún problema, de la F que los subieron en esta sección. Y lo otro, por favor, ese día les sugiero que no suban tareas. De todos modos, para tareas es otro Classroom. Oye, se los voy a trasladar con Wilson. Pero ese día no se preocupen, mejor si van a subir tareas, súbanlas en el día, pero no quieran hacer todo junto. Para la tarea va a haber, ahí se los indiqué también, para la tarea son 3 días, por favor, uno antes del examen, el día del examen si lo quisieran hacer y un día después, por favor, un día después hasta las 23:59, por favor. Licenciada, y fíjese que no entendí la parte donde dijo que los puntos extras se aplicaban a las personas que no lleguen a zona mínima. Es cierto, ¿verdad? Sí, así es. Los puntos extras después de la una vez que haga, ¿verdad? Para las personas que tengan problemas y que tengan 28 puntos, Ronald. Domingo, le escucho. Gracias. Licenciada, en el examen va a ser también vamos a ser categorizados por carnet impares y pares. Por carnet, sí. De la misma forma, yo les voy a preparar una hoja similar a la de la vez pasada, donde se indicaba quiénes son carnet par, quiénes impar y qué Classroom les atiende a cada rango de carnet, por favor. Gracias, Lic. Gracias, bueno, Lina. muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Compañeros, disculpen los que quedamos aquí todavía. ¿Alguien de ustedes escuchó si de casualidad el domingo nos vamos a reunir para el repaso que había comentado ella? No dijo nada sobre el repaso, Isa.